El valle despierta antes que los hombres. Primero se levanta el viento, que viene del desfiladero con olor a piedra y a hierba fría. Pasa rozando los tejados de barro, se asoma a los corrales vacíos, sacude una sábana que alguien olvidó tender de noche, y encuentra al final del camino la casa de adobe, donde don Efraín aprende a respirar cada mañana, como si fuera la primera vez. La puerta de madera tiene marcas antiguas de cuchillo y lluvia. Los goznes gimen cuando el viento los prueba. Las paredes guardan ese color entre ocre y apagado que tienen las cosas cuando han visto más inviernos que risas. La casa es pequeña, pero el silencio la vuelve grande, como si adentro se caminara por una iglesia sin bancos. Antes que los gallos den su señal, el fuego dormido en el brasero guarda la última brasa. Don Efraín se sienta despacio en el borde de la cama, también de madera, y espera que el frío lo nombre. No se apresura, mira sus manos anchas, con surcos como si alguien hubiese arado la piel con un punzón. Acaricia la palma derecha con el dorso de la izquierda para sentir si todavía le queda pulso de carpintero. No está enfermo. Está vacío y lleno a la vez, como un cántaro que se quebró por dentro y aprendió a sostener el agua con la memoria. La luz tarda en entrar en casas como esa. Primero trepa por la rendija del techo. Cae en un hilo sobre la mesa de trabajo que ya no se usa y se estira hasta tocar el suelo de tierra apisonada. Hay sobre la mesa objetos que no han perdido su paciencia. Un cepillo de madera, una escuadra, un martillo con el mango liso de tanto haber sido apretado por una mano entera. También un trozo de pino aromático, guardado hace años. El aire alrededor de esas cosas tiene otro espesor, como si la materia cuidara un secreto. Don Efraín enciende la brasa con soplos cortos. El fuego responde con ese color que solo aparece cuando el mundo todavía no termina de ser día. En la olla de hierro, el agua y el café esperan juntos. El hervor llega con una música que conoce desde muchacho. Al servir, el aroma le limpia la garganta. No toma el primer sorbo de inmediato. Lo acerca a la cara, lo huele, y deja que el vapor empañe por un momento los lentes rayados que solo usa para leer el almanaque colgado detrás de la puerta. En el almanaque alguien marcó con una cruz un día que no dice nada, un día que ya pasó y que pesa como si no hubiera pasado nunca. Afuera, un gallo aprende el canto como si fuera novato. El viento carga un susurro de hojas secas. Alguna vaca remueve la cadena. Todo el valle ensaya su primera respiración. Don Efraín abre la puerta. La bisagra canta de nuevo. El frío entra y lo moja. Él sale con la taza en las manos y se queda quieto en el umbral, mirando el cielo que aún no ha elegido un color. La tierra frente a la casa es un rectángulo humilde con un borde de piedras. Allí, plantó hace años un rosal que, más que planta, parece un recuerdo con espinas. Hay brotes tímidos, pero ninguno se atreve a flor. La tierra es castaña y huele a polvo que alguna vez fue barro. El anciano baja un escalón y siente la rugosidad del tiempo bajo las suelas gastadas. Frente al rosal, se quita el sombrero, no por costumbre, sino porque algo en la mañana le exige respeto. No dice nada. Mira. En el mirar, pone lo que otros ponen en un rezo. Las hojas, aunque pocas, tienen esa valentía silenciosa de lo que insiste. A la derecha, un tronquito sostiene una cruz de hierro oxidado, pequeña, enterrada hasta la mitad. En el hierro, si uno se acerca mucho, puede leer unas iniciales que el óxido aún no se atrevió a tapar. Don Efraín no se acerca. No le hace falta leer, sabe. Del otro lado del camino el valle abre una herida de luz entre los cerros. Un primer rayo pasa por encima de la loma y cae en diagonal sobre el tejadillo de la ventana. Don Efraín levanta la vista. No es una sorpresa. Todos los días el sol llega por el mismo sitio, y sin embargo, algunas mañanas tiene una forma de caer distinta, como si viniera más lento, como si quisiera tocar con la yema ese polvo que flota y que, cuando se ilumina, parece una procesión de cosas chiquitas que vuelven a su lugar. El anciano extiende la mano y deja que el rayo encuentre la piel. La piel guarda calor con más memoria que la mente. La taza tiembla un poco al apretarla. No por la edad,
por la costumbre de apretar. En un rincón del patio hay un banco improvisado con 2 ladrillos y una tabla. Allí se sienta y apoya el café al lado. Escucha. No hay música. Hay distancia. Se oye la campana de la iglesia, muy lejos, como si hablara bajo el agua. 7 golpes. El pueblo abre sus párpados. Una bicicleta suena en camino de piedra. Alguien sacude un mantel. Un perro ladra y detiene el ladrido a la mitad como si se arrepintiera. Los sonidos se colocan en su sitio y componen el paisaje como piezas de un mismo tejido. El anciano se ajunta el poncho. Pasa la mirada por los surcos de su jardín y encuentra, cerca de la esquina donde la sombra tarda, una herramienta enterrada casi entera. Es un formón. Solo la cabeza de metal refleja un hilo de luz. No lo saca. Puede. No quiere. Lo deja como un pescador deja un anzuelo en una laguna donde ya no pesca. Sabe que está ahí. Sabe que alguna vez lo necesitaría si su mano fuera otra. Su mano no lo es. Se queda con la imagen en los ojos y respira. Dentro de la casa, una fotografía enmarcada en madera oscura reposa sobre la repisa. Los marcos son pequeñas ventanas cuando la memoria se fatiga. Él pasa junto a la repisa sin mirarla. Mira el vaso que la sostiene para que no se caiga. Mira el polvo acumulado en la esquina. Y con un dedo dibuja una línea en el borde. Delgada, exacta, como las líneas que trazaba hace años con la escuadra sobre tablones de cedro. Esa línea, tan simple, le late en la yema del dedo. La borra con la manga y vuelve al patio, como si adentro faltara aire. El viento ha cambiado de palabra. Trae ahora un olor mínimo a humedad. Ese olor que en tierras secas llega como promesa. No hay nubes que anuncien lluvia. Solo el gusto en el aire. Don Efraín bebe un trago de café y lo deja en el banco. Con la punta del zapato, corrige la posición de una piedra en el borde del rectángulo de tierra. Son gestos sin dueño. Maneras de hablar con el mundo cuando la boca decide callar. Alguien cruzaría por el camino y vería a un viejo acomodando piedras sin apuro. Vería solo la superficie. Él, en cambio, acomoda en la piedra un minuto que se había torcido. En el pueblo, el panadero enciende el horno. El olor a pan viaja desde temprano. Se mete en los patios, cruza las cocinas, hace que algunos apuren la marcha y que otros levanten la vista como pajaritos que reconocen el grano. El anciano escucha el rumor de la vida que comienza. No odia esa vida. La mira desde afuera, como se mira un río cuando los pies han aprendido a estar secos. Pasa un niño corriendo con un balde, y el ruido del agua dentro del balde es una campanilla alegre. La alegría ajena no duele. Es un recordatorio tenue. Desde la loma, la luz ya se hizo día. Los colores toman su lugar. El adobe se vuelve más cálido, la teja más roja, el polvo más claro. Una mariposa pequeña se anima sobre el rosal y duda entre una hoja y otra. El anciano la sigue con los ojos. En el aleteo descubre una enseñanza que no sabría decir. Solo sabe mirar, y mirar le alcanza. En el mirar le llega una paz que no había pedido. Una paz rala, sin palabras, de esas que se instalan como lo hacen los gatos en un patio. Primero con la sombra, después con el cuerpo. Vuelve a entrar en la casa y deja la taza cerca de la ventana. El vapor ya no se ve. Con un trapo humedece la mesa y, sin pensar, limpia un círculo alrededor del trozo de pino. El pino tiene un perfume que no se venció. Ese olor le sube como un recuerdo limpio. No lo empuja, lo respira. Se acerca al borde del banco de trabajo y, con los nudillos, golpea suave una vez, 2 veces, 3. El sonido le contesta con esa resonancia de madera sólida que cualquiera reconocería en su pecho si dejara que le tocaran el esternón. Él deja la mano apoyada y siente vibrar el hueso. Esa vibración no es solo madera. Puede ser el eco de algo que todavía lo recuerda. La campana vuelve a sonar, y en el segundo tañido, una ráfaga entra por la ventana y levanta un poco el aserrín dormido en la esquina. El polvo baila en la luz, como si alguien lo hubiese llamado por su nombre. Don Efraín se queda quieto viendo esa danza breve. En esa danza, el taller que ya no es taller recupera su alma por un instante.
El anciano cierra los ojos. No está rezando. Está escuchando el modo en que el aire acaricia la materia cuando nadie lo interrumpe. El silencio también tiene manos. Sale otra vez al patio. El sol ahora golpea el borde del rosal y hace brillar una gotita que no es de lluvia. Es rocío. La gota tiembla con el pulso del tallo. Él se inclina y con la punta del índice la toma como si tuviera miedo de romper una campana. La gota rueda y le humedece el surco de la huella. Esa humedad mínima le arranca un recuerdo de los dedos mojados en la fuente ofuscada del patio de la escuela cuando era chico. El mundo sabe juntar tiempos. El corazón tarda más. Muy lejos, un motor viejo tose. Es el camión que sube al mercado 2 veces por semana. Cuando el motor cruza el puente, el eco demora una fracción de su viaje y llega con un temblor casi alegre. El valle se acostumbra a ese temblor. Don Efraín también. El temblor es vida en movimiento. Él se queda. No es castigo, es elección. Hay dolores que piden quietud para no desbordar. Sus ojos se posan de nuevo en la cruz de hierro. No se acercan. Con la mirada alcanza. El desayuno termina con un pedazo de pan duro que ablanda en café. Mastica con calma. Los dientes hacen su trabajo sin quejarse. Mientras mastica, aparece detrás del paladar un sabor dulce que no pertenece al pan. Viene de otra parte. Tal vez del aire que se enfrió de golpe, tal vez de la memoria que decidió no avisar. No lo rechaza, lo traga con respeto. Adentro, el sabor toma forma y se vuelve ánimo para lo que el día pida. La sombra de la casa cae distinta cuando el sol gana altura. El anciano recoge el poncho, sacude con un gesto leve el banco y acomoda la taza vacía sobre la tabla para que la brisa no la vuelque. Observa una hormiga que empuja una semilla. La semilla es grande para ella. La hormiga no sabe que alguien la mira. La mira igual. Hay algo de su vida en ese empuje silencioso. No piensa la comparación, la siente. Y en esa sensación, el pecho se le ablanda lo justo para aceptar la mañana. Por el camino que baja del pueblo aparece una figura pequeña con un vestido verde. Camina con cuidado, esquivando charcos que no existen y piedras que podrían haber lastimado un pie distraído. El cabello suelto le hace sombra en la frente. Trae algo en las manos, envuelto en un pañuelo blanco. Todavía está lejos. Don Efraín la ve sin verla. Para él, por ahora, la mañana sigue siendo una conversación con el viento y el polvo. Para la niña, la mañana es un mensaje. Cada paso que da, cae con un sonido que solo los niños saben hacer. Ese sonido de quien pisa el mundo, como si el mundo estuviera recién pintado. El anciano entra por tercera vez en la casa. Coloca la taza en la palangana y abre la canilla que gotea cuando se acuerda. El agua cae de a una lágrima grande, espaciada, con paciencia de piedra. Deja la taza debajo, apoya las manos en el borde de la mesa y respira hondo. No es un suspiro, es un ajuste. Siente el olor del pino más cerca ahora, quizá porque el sol calentó el trozo. El olor le habla en un idioma que no requiere orejas. El pecho se expande y se recoge como el mar cuando nadie mira. En el alféizar, una pluma pequeña ha quedado atrapada en una astilla. La toma, la libera y la sopla para que el viento la lleve al patio. La pluma no baja enseguida. Juega con la luz, traza un pequeño espiral y se posa, al fin, sobre el tallo del rosal. Cuando sale otra vez, la figura del vestido verde ya está en el borde del terreno. Se detiene respetuosa, como quien toca un umbral invisible. Su presencia no rompe el clima, lo completa. Don Efraín la observa con la serenidad de quien sabe que es mejor que sea el mundo el que se presente primero. La niña aprieta el pañuelo con ambas manos. Mira al anciano como se mira una puerta que esperó mucho. El viento baja un tono para que las voces, si llegan, se oigan sin pelea. Un gorrión corta el aire y se posa en el alambre. El rosal, inmóvil, espera su turno en la escena. La mañana ya es día entero. El valle se ofrece con el color del pan recién cortado. En ese paisaje que no presume, algo prepara su sitio. No se apura. Reúne luz, junta polvo, acomoda sonidos,
Deja que las sombras encuentren su tamaño. Don Efraín, con el sombrero en la mano, da 2 pasos hacia la niña y detiene el tercero. No hay prisa en sus pies. La ceremonia de las cosas sencillas pide pausas. La niña baja la vista al pañuelo. Respira. El anciano piensa por un segundo en el formón enterrado, en el trozo de pino que perfuma la mesa, en el círculo de limpieza que la mano dibujó sin orden. No los llama señales. Les dice cosas, y las cosas, con humildad, responden. En ese instante en que el día termina de romper el cascarón, el valle suspende un segundo su giro. El viento, el polvo, la lágrima que quedó en la canilla, el canto del gallo que ya no insiste, la brasa última en el brasero, el brillo mínimo del hierro oxidado, el temblor casi imperceptible del tallo con la pluma. Todo se reúne como lo hacen los miembros de una familia cuando la mesa llama. Y en el centro de esa reunión silenciosa, el anciano y la niña comparten la misma sombra. La historia todavía no empieza a decir su nombre, pero ya eligió su respiración. El valle, con su lenguaje de tierra y aire, la pronuncia sin voces. Don Efraín, de pie, siente que el día lo está mirando. Inclina apenas la cabeza, como se saluda a quien llega de lejos. No es un gesto grande, es suficiente. La niña alza los ojos y da el paso que faltaba. El pueblo recordaba a don Efraín por el sonido del martillo. Antes de que el silencio se instalara en su casa, su oficio era música. Cada golpe de clavo marcaba el pulso del día. Ploc sobre el pino, tac seco sobre el nogal, una cadencia que los niños seguían jugando a martillar el aire. Sus manos eran tan firmes que podían enderezar un clavo torcido sin romperlo, y tan delicadas que alisar una tabla parecía una caricia. De joven levantó puertas, altares, cunas y ataúdes. Toda su vida había sido construir cosas para otros, hasta que el destino le pidió que levantara lo único que no supo, su propia esperanza. En aquellos años, la casa era luminosa. Su esposa, Clara, encendía las mañanas con canciones que hablaban del agua y de la fe. Su hijo, Mateo, corría por el taller, robando clavos y trozos de madera para fabricar juguetes que siempre quedaban torcidos. Don Efraín reía y le enseñaba a medir con la punta del dedo. La madera, decía, tiene pulso, y si la escuchas, te dice por dónde quiere que la cortes. Él lo creía de verdad. Creía también que la vida era igual. Un material noble si se la trabaja con amor, pero frágil cuando se la apura. Aquella tarde que cambió todo, el sol se había escondido antes de tiempo. El anciano todavía puede oír el rugido del viento subiendo por el valle, el olor de la gasolina y la madera mojada, la risa de su hijo, y después, el sonido que ninguna madera debería conocer, el de la fractura. Un coche sin frenos, una curva, un descuido. El taller se llenó de humo, y la noche de silencio. Él sobrevivió. Los suyos no. Desde entonces, la carpintería se volvió tumba. Tapió la puerta del taller con tablas viejas, guardó las herramientas envueltas en un saco y dejó que el polvo hiciera su propio trabajo. Nunca volvió a tallar nada. Las manos, que antes hablaban con la materia, aprendieron a quedarse quietas sobre las rodillas. Los vecinos le llevaban encargos, una silla, un marco, un ataúd. Él decía no con la cabeza, sin mirar, y cuando alguien insistía, respondía que la madera ya no lo reconocía. El tiempo hizo lo suyo. Las palabras se le fueron secando como ramas cortadas. Solo conservó algunas: pan, agua, luz, gracias. El resto se deshojó entre los días. La casa se achicó alrededor de su sombra. Dormía poco. A veces, en las madrugadas, encendía una vela frente al rosal y se quedaba sentado viendo cómo la cera se derretía, como si en cada gota bajara un recuerdo. No lloraba. Había aprendido que el llanto también se gasta. Una vez, muchos años después, un sacerdote joven del pueblo llegó a visitarlo. Traía una sonrisa grande y manos que olían a incienso. Le habló de perdón, de esperanza, de empezar de nuevo. Don Efraín lo escuchó en silencio, y al final solo dijo: «Padre,
hay maderas que ya fueron cruz. El sacerdote se marchó con los ojos húmedos y prometió rezar por él. Desde entonces, nadie volvió a insistirle en palabras. El pueblo lo saludaba con respeto, como se saluda a quien carga una piedra invisible. En los inviernos, cuando la helada pintaba las ventanas de blanco, el anciano prendía el fuego y acercaba las manos para calentarse. A veces, sin darse cuenta, movía los dedos en el aire como si todavía sostuvieran una gubia. Eran movimientos pequeños, ecos de un oficio que se negaba a morir del todo. Entonces, un temblor le subía por el brazo y él lo detenía apoyando la palma en el pecho, como si el corazón fuera una madera que debía contener los golpes. De joven había creído que la culpa se paga trabajando. Ahora sabía que no. El trabajo solo adormece, no sana. Y el silencio, aunque al principio parezca consuelo, con el tiempo se vuelve prisión. Él lo aprendió tarde, mirando cómo el polvo cubría sus herramientas igual que la tierra cubrió a los suyos. A veces, cuando el viento soplaba del sur, entraba por las rendijas del techo un olor dulce a madera húmeda. Ese olor lo perseguía hasta el sueño. Soñaba que estaba tallando de nuevo, que su hijo reía al fondo del taller, que Clara lo miraba desde la puerta con el delantal manchado de harina, pero siempre despertaba antes de terminar la pieza. El sueño se cortaba en el mismo punto, cuando debía clavar el último clavo. Ahí despertaba con el martillo en la mente y el corazón acelerado, como si el cuerpo todavía recordara el peso de la herramienta. Cada amanecer, cuando abría la puerta, miraba hacia el rosal sin flores y se preguntaba si la tierra alguna vez perdona. Los brotes aparecían y morían sin llegar a abrirse, igual que los intentos que hacía por rezar. Un día, hurgando entre los cajones, encontró una cinta azul que su esposa usaba para atarse el cabello. La sostuvo entre los dedos un largo rato. El color seguía vivo, más vivo que él. La dobló y la colocó sobre la repisa, al lado del marco con la foto que nunca miraba. Ese día, el aire del cuarto olió distinto, como si la cinta hubiese traído un pedazo de cielo. El tiempo siguió su marcha de pasos lentos. El anciano se acostumbró a oír la vida sin participar, hasta que, una mañana de viento claro, el sonido de unos pies pequeños interrumpió la rutina. Era un paso leve, cuidadoso, como el de quien teme molestar al suelo. El perro del vecino ladró una vez y cayó. La sombra de una niña se dibujó frente al portón. Traía algo envuelto en un pañuelo blanco. Don Efraín levantó la vista, y el corazón, ese carpintero dormido, dio un solo golpe, como una herramienta que recuerda su oficio. El valle parecía vivir en una eternidad tibia, donde los días no se medían por relojes, sino por el sonido del viento al pasar entre las ramas del algarrobo. Allí, el tiempo no corría, pastoreaba. Se detenía un momento sobre los cerros, se recostaba en los tejados, cruzaba las calles empedradas y se iba sin dejar huella, como un perro viejo que conoce todos los caminos. El pueblo se llamaba San Elías. Nadie recordaba exactamente por qué, pero todos juraban que en algún año remoto, una luz había descendido sobre la colina, y desde entonces el lugar olía a promesa. Las casas eran de adobe, las puertas de madera con herrajes oxidados, y los patios siempre tenían una higuera o un pozo. En las tardes, el humo de las cocinas se mezclaba con el polvo, y el aire quedaba espeso como sopa. El sonido más constante era el repicar lento de la campana del templo, que marcaba las horas con piedad. En el campanario vivían dos palomas viejas que nunca volaban juntas. Al pie del templo, las ancianas rezaban con los dedos torcidos por el frío, y los niños jugaban a perseguir sombras. Era un pueblo pequeño, pero con la extensión infinita de los lugares donde todos saben quién eres, incluso cuando tú ya no te reconoces. Don Efraín vivía a la orilla, donde el camino se abría al campo. Desde su casa se veía la línea de cerros que cerraban el horizonte como párpados cansados. El polvo de las mulas formaba nubes bajas al mediodía, y los gallos, confundidos, cantaban a destiempo. El aire tenía un gusto metálico, mezcla de sol y resignación. Allí, en ese rincón, la vida pasaba lenta y al mismo tiempo fugaz,
como el humo del café recién colado. La niña apareció de nuevo esa mañana. Se llamaba Lucía, aunque el anciano todavía no lo sabía. Venía de la escuela con los zapatos cubiertos de polvo y el cabello enredado por el viento. Caminaba con una calma que solo tienen los niños que han aprendido a mirar antes de hablar. Al verla, el anciano notó algo extraño. El sol parecía seguirla, como si la luz la reconociera. Ella se detuvo frente al portón. «Buenos días, señor», dijo, con una voz pequeña pero clara. Efraín no contestó enseguida. Su garganta era un pozo profundo donde las palabras caían y no siempre volvían. «Buenos», respondió, apenas, y esperó que eso bastara. La niña sostuvo el pañuelo blanco entre las manos. Adentro, el bulto tenía forma alargada. «Mi abuela me dijo que usted sabe hacer cruces», dijo sin moverse. «Se rompió la de mi hermano en el cementerio y quería saber si puede hacer una nueva». El anciano sintió como una corriente fría le subía por la espalda. Cruces. Esa palabra. Era como abrir una puerta que había clavetado desde adentro. «Ya no trabajo», respondió. «La madera se me secó». Lucía lo miró un instante, sin reproche. «Mi abuela dice que la madera nunca se seca del todo», dijo, con la inocencia de quien repite una verdad sin entender su filo. «Solo espera». El viento sopló en ese momento, levantando un remolino de polvo entre los dos. La niña apretó el pañuelo contra el pecho. El anciano no supo qué decir. Quiso cerrar la puerta, pero algo lo detuvo. La mirada de la niña no pedía, recordaba. «Deja eso ahí», murmuró, señalando una piedra grande junto al portón. Lucía dejó el bulto envuelto en el pañuelo y retrocedió un paso. «Gracias, señor», susurró, y se marchó caminando despacio. Efraín esperó a que su figura se perdiera entre el polvo. Luego, miró el paquete. No lo tocó. Durante horas, siguió allí, inmóvil, mientras el sol giraba sobre el patio. Al caer la tarde, los insectos comenzaron a cantar, y el aire se llenó del olor a pan del horno del pueblo. Solo entonces el anciano dio un paso hacia el pañuelo. Lo abrió con cuidado. Dentro había 2 pedacitos de madera, gastados, con restos de pintura blanca y un clavo oxidado atravesando el centro. No era más que la cruz rota de un niño, pero en ese instante, en medio del silencio, algo invisible se quebró dentro de él. No fue dolor. Fue un leve crujido, como cuando una semilla decide abrirse bajo tierra. El anciano miró los pedazos. Eran pequeños, pero su sombra parecía grande sobre la mesa. Una sombra con forma de pasado. Se llevó una mano al pecho y sintió el latido, lento, pero vivo. Esa noche no encendió el fuego. Se quedó sentado junto a la ventana, viendo cómo el cielo se llenaba de estrellas, una por cada clavo que la vida le había dejado clavado. Desde el valle llegaba el murmullo del río. Un sonido profundo, continuo, que parecía decir su nombre sin decirlo. Y en medio de esa música de agua, el anciano comprendió que algo estaba empezando a moverse de nuevo. Porque a veces, el tiempo no avanza hasta que alguien lo llama. Y esa mañana, la voz de una niña había pronunciado su nombre sin saberlo. El sol ya se había estirado por completo sobre el valle cuando Lucía regresó. El anciano la vio venir desde lejos, una silueta pequeña cruzando el polvo con paso firme, como si el camino la conociera. Llevaba el mismo vestido verde, pero esta vez traía el cabello recogido con una cinta azul que el viento intentaba robarle a cada paso. En una mano sostenía el pañuelo blanco, ahora doblado con más cuidado, y en la otra, una flor seca que había arrancado del borde del camino. «Buenos días otra vez, señor», dijo al llegar con la voz suave de quien no teme molestar. Don Efraín levantó la vista desde el banco. No la esperaba. Había pasado la noche entera mirando los pedazos de la cruz rota, escuchando el crujido de la madera bajo sus dedos sin tocarla del todo. Aquel sonido mudo lo acompañó hasta el amanecer. «No dije que la haría», murmuró. «Lo sé», respondió la niña, «pero traje más madera».
Desenvolvió el pañuelo. Dentro había trozos de un cajón viejo, aún con olor a pan. La superficie estaba manchada de harina y humo. Mi abuela dice que esta madera fue bendecida por el horno y que con ella el pan siempre crece, dijo con una sonrisa que no se disculpaba. El anciano la observó sin hablar. La madera, seca y suave, tenía vetas claras y al sol brillaba como si guardara fuego. La niña extendió las piezas hacia él. «Yo puedo lijarlas», añadió. «Usted solo tiene que decirme cómo se hace». Efraín quiso decir que no, pero las palabras no salieron. En cambio, se oyó un gallo cantar a destiempo, como si algo invisible interrumpiera el orden de las cosas. La niña miró el rosal sin flores. «Mi abuela dice que ese rosal floreció una vez, hace muchos años», susurró, «que fue cuando usted tallaba cruces para todos los niños del pueblo». El anciano apartó la vista. «Las flores no vuelven cuando uno las mira demasiado», dijo con voz baja. Lucía lo pensó un momento y respondió: «Entonces hay que mirar de otra forma». El viento sopló otra vez, y un pétalo seco del suelo se levantó y giró entre los dos. La niña lo siguió con los ojos hasta que se posó sobre la mesa de trabajo. «¿Puedo dejar la madera aquí?», preguntó. Efraín asintió, apenas. Ella colocó los trozos sobre la mesa con un cuidado que solo los niños conocen, como si cada pedazo fuera una palabra sagrada. Luego, se despidió con un gesto y se alejó caminando hacia el camino que subía al pueblo. El anciano la siguió con la mirada hasta que el polvo la tragó. Entonces, el silencio regresó, pero ya no era el mismo. Había cambiado de color. Antes era un silencio gris, pesado, que apretaba el pecho. Ahora era un silencio leve, que flotaba entre los objetos, esperando. Entró a la casa. Sobre la mesa, los trozos de madera lo miraban con paciencia. El sol que entraba por la ventana formaba un haz que los bañaba de luz dorada. En el aire, las partículas de polvo parecían danzar al ritmo del tiempo, que había decidido no avanzar hasta que él lo hiciera. Efraín extendió la mano. La acercó lentamente, pero se detuvo antes de tocar. Las yemas de sus dedos temblaron a 1 milímetro de la superficie. Era como si la madera respirara. Recordó las palabras de la niña. La madera nunca se seca del todo, solo espera. Esperar. Esa palabra le dolía. El anciano retiró la mano y salió al patio. El rosal, bajo el sol, parecía dormido. Las hojas, quemadas por el viento, colgaban como párpados cansados. Efraín se agachó y removió un poco la tierra con los dedos. Estaba seca, dura, pero viva. Un olor leve a raíz lo hizo cerrar los ojos. Sintió que algo en su interior se movía, como si la tierra de su alma también pidiera agua. Esa tarde, por primera vez en muchos años, sacó del armario una caja cubierta por una manta. Dentro estaban sus herramientas: el martillo, la gubia, el cepillo, el compás. Cada una tenía la marca del tiempo y de sus manos. Las tocó como quien toca reliquias, no para usarlas, sino para recordarlas. El sol se apagaba detrás de los cerros cuando volvió a la mesa. Las piezas de madera seguían allí, esperando. El anciano se sentó frente a ellas. No tenía intención de empezar, pero tampoco podía apartar la mirada. El aire se volvió más frío, y en ese silencio tan lleno de historia, se escuchó un sonido mínimo, como un suspiro dentro del alma de la casa. La brasa del brasero encendiendo por sí sola, con un chasquido leve. Efraín la miró sorprendido. El fuego no se había apagado del todo. Había quedado una chispa, escondida bajo la ceniza, y al verla encenderse, el anciano comprendió. No todo lo apagado está muerto. Tomó la gubia, pesó su filo con la palma, y respiró hondo. La primera viruta cayó sobre la mesa, girando despacio. Era delgada, casi transparente, pero el sonido del corte llenó el cuarto como una oración. Don Efraín talló solo una línea y detuvo la mano. No era un gesto de trabajo, era un gesto de fe. En el valle, el viento cambió de dirección.
Las campanas del pueblo repicaron a lo lejos, y el eco llegó hasta su puerta. El anciano alzó la vista. Por primera vez en años, una lágrima bajó por su mejilla sin pedir permiso. Afuera, el rosal seguía seco, pero bajo la tierra, algo empezaba a despertar. Esa noche el cielo bajó sobre el valle como un manto pesado. Las estrellas parecían observar en silencio, sin parpadear, como si quisieran presenciar el regreso de algo antiguo. El viento, cansado de vagar por los cerros, se había detenido frente a la casa de don Efraín, escuchando. Dentro, el aire olía a madera tibia y a pasado. El anciano permanecía sentado frente a la mesa. La gubia descansaba entre sus dedos. No era un instrumento de trabajo, era un recuerdo hecho metal. Cada línea que tallaba en la madera era una respiración, una plegaria muda. El sonido del filo cortando el pino llenó el cuarto. Chac, chac. Ese ritmo que un día fue su pulso, volvió a latir en el aire. Las astillas se enroscaban en el suelo como pequeños caracoles dorados, y la luz del brasero las hacía brillar como si fueran oro. No tallaba una cruz todavía, solo probaba la forma del silencio. Había olvidado cómo era sostener la materia, y sin embargo, su mano se movía sola, como guiada por una memoria que no había muerto. Cada trazo despertaba un sonido que conocía. El crujido, la respiración, el temblor de la tabla cuando el alma del carpintero vuelve a tocarla. Afuera, la noche se llenó de rumores. El viento en los eucaliptos sonaba como un coro antiguo. En la distancia, los perros ladraban y callaban de repente, como si supieran que algo sagrado estaba ocurriendo en esa casa. Don Efraín alzó la vista. La llama del brasero temblaba, reflejándose en la gubia. Por un instante, creyó ver su rostro de hace 30 años, firme, sereno, con una sonrisa ligera mientras su hijo le pasaba los clavos uno por uno. El recuerdo se desvaneció rápido, pero le dejó un temblor dulce en los párpados. La madera habló como siempre lo hacía, sin voz pero con sentido. Una veta más oscura le indicó el lugar exacto donde debía cortar. El anciano obedeció, y el filo siguió el dibujo natural de la fibra. Chac, chac. El aire se llenó de ese ritmo, y en ese sonido encontró algo que había perdido: el diálogo. Porque construir, para él, nunca fue un oficio. Era una conversación entre lo visible y lo invisible. La madera ofrecía su cuerpo, y el hombre ofrecía su aliento. Juntos hacían surgir una forma, un propósito, una vida. El sudor bajó por la sien del anciano y cayó sobre la tabla. La madera la absorbió en silencio, como tierra que recibe agua. El fuego crepitó más fuerte, y el olor del pino encendido llenó la habitación. De pronto, un golpe de viento abrió la ventana. La llama vaciló. Las sombras se movieron por las paredes. Por un segundo, el rostro de Clara, su esposa, pareció dibujarse en la sombra proyectada sobre el muro. Él bajó la herramienta. La sombra se disipó, pero el aire seguía lleno de su presencia. Don Efraín cerró la ventana. El vidrio reflejó su figura. Un hombre viejo con las manos manchadas de aserrín, el rostro húmedo y los ojos encendidos. Hacía décadas que no se veía así. Había vida en su mirada, aunque él no lo reconociera aún. Siguió tallando hasta que la brasa se volvió ceniza. Y cuando el silencio regresó, se dio cuenta de que no dolía. El silencio ya no pesaba. Era distinto, más liviano, casi tierno. Dejó la herramienta sobre la mesa y se levantó despacio. El cuerpo le dolía, pero era un dolor limpio, un dolor que prueba que uno ha estado vivo. Apoyó la mano en el trozo de madera a medio trabajar y dijo apenas un susurro. Gracias. No sabía a quién le hablaba. Tal vez a la madera, al fuego, a la niña o a Dios. Tal vez a todos. Apagó el brasero con un soplido corto y salió al patio. El aire nocturno estaba fresco, perfumado por la tierra mojada de la última lluvia. El rosal, que de día parecía seco, tenía ahora un brillo en las hojas. Una gota solitaria colgaba del tallo más alto, reflejando la luz de la luna. El anciano la tocó con la punta del dedo. La gota rodó y cayó sobre la tierra.
En ese instante, el viento volvió a moverse. Trajo el murmullo de la campana del templo que marcaba las 11. Efraín respiró hondo y miró al cielo. Había una estrella más brillante que las demás, justo encima del valle. No pidió nada, solo miró. Y en ese mirar, el corazón, que durante años había sido tumba, dio un latido distinto, no de dolor, sino de reconocimiento. Dentro de la casa la gubia reposaba sobre la mesa. La tabla mostraba una curva imperfecta, pero viva. Era apenas el comienzo de una cruz, y aunque él no lo sabía, esa noche no solo había tallado madera, había empezado a tallar su regreso a la fe. El valle guardó silencio, satisfecho, y cuando el primer gallo anunció la medianoche, el eco sonó más claro que nunca, como si el amanecer se hubiera adelantado. El amanecer llegó sin avisar, no con luz, sino con un olor, ese perfume húmedo del barro cuando la noche se va y el día todavía no sabe si quedarse. El anciano abrió los ojos antes de que el gallo cantara. Había dormido poco, pero el cansancio no pesaba. Pesaba otra cosa, algo que no tenía nombre. Aún sentía en las manos la vibración del martillo, el pulso antiguo del oficio. Sobre la mesa, la cruz a medio tallar lo esperaba, envuelta en un rayo de sol que se colaba por la ventana. La madera, con sus vetas abiertas, parecía respirar. Don Efraín se quedó mirándola largo rato, sin tocarla. En cada nudo veía un fragmento de su historia, como si la madera le devolviera lo que él había intentado olvidar. El silencio lo acompañaba con respeto. En las paredes, el eco de los años pasados se escondía entre las grietas. Era un silencio lleno de voces, y esa mañana, una de ellas decidió hablar. Primero fue el sonido del viento golpeando una lata en el patio. Después, un crujido leve, como pasos sobre hojas secas. Y luego, el murmullo más claro. Una risa. Breve, cristalina, infantil. Don Efraín se giró bruscamente. No había nadie. Solo la sombra del rosal proyectada sobre el suelo, moviéndose como si saludara. El corazón le golpeó el pecho. Reconocía esa risa. Era la risa de Mateo, su hijo, aquel que una tarde le pidió aprender a usar el martillo, el mismo que, entre risas, le había dicho que las cruces no debían doler si se hacían con amor. El aire se espesó. El anciano apoyó la mano en la mesa para no caer. El recuerdo se abrió como una herida que vuelve a sangrar cuando la piel ya creía haber cerrado. El taller de antaño revivió en su mente. El olor a resina, la luz amarilla del atardecer entrando por la ventana, el pequeño Mateo golpeando clavos torcidos con más fuerza que puntería. «Despacio, hijo», decía él, «la madera no entiende de apuro». Y el niño respondía con una carcajada. Después, Clara, su esposa, aparecía con una jarra de limonada y su sonrisa dulce, esa sonrisa que tenía el poder de callar el mundo. Todo eso volvió, vivo, intacto, tan vivo que el anciano sintió que si extendía la mano podría tocarlo. Pero junto con el recuerdo, llegó el otro. El día del accidente. El olor a humo, el ruido del metal, la tierra temblando bajo sus pies. Los gritos, el silencio posterior, ese que no se rompe ni con gritos ni con rezos. El mundo entero se había vuelto un eco vacío, y él, el culpable de todo. El anciano cerró los ojos. La culpa lo envolvió como una sombra vieja que todavía sabía su nombre. Quiso resistirse, pero la memoria no obedecía. Las lágrimas que no lloró entonces le subieron ahora, lentas, pesadas. Se sentó, tomó la cruz incompleta y la sostuvo con ambas manos. El tacto de la madera le devolvió algo parecido a consuelo, pero el corazón, en su terquedad, seguía repitiendo el pasado. «No puedo», susurró, y la frase, en lugar de quedarse en la habitación, pareció viajar hacia el patio, chocar con la tierra, subir al cielo y regresar como un eco transformado. «Sí puedes». Fue una brisa suave la que lo dijo, o tal vez fue la voz de Clara, esa voz que alguna vez lo llamó mi viejo con ternura y que el viento ahora imitaba con precisión.
Efraín levantó la cabeza. El aire se había vuelto distinto, casi dorado. Los rayos del sol atravesaban las hojas del rosal, dibujando sobre la pared la forma de una cruz completa. Perfecta, justo encima de la suya, aún sin terminar. El anciano sintió que algo lo abrazaba desde adentro. No era el perdón todavía, era el permiso para seguir tallando. Tomó la gubia. La mano le temblaba. Pero esta vez, el temblor no era miedo, era emoción. La madera se dejó trabajar. El sonido del corte llenó la casa de nuevo, y el aire se volvió templo. Mientras tallaba, recordó las palabras que nunca se atrevió a decir. Clara, perdóname. Hijo, no fue tu culpa. Las pronunció al ritmo del martillo, como si cada golpe las llevara a su destino. Al caer la tarde, la cruz estaba completa. Pequeña, sencilla, pero viva. Las líneas no eran rectas. La madera no era nueva, pero tenía alma. Y en el corazón del anciano, algo también había tomado forma. Esa noche, cuando el sol se escondió detrás de los cerros, Efraín salió al patio y clavó la cruz en la tierra, justo frente al rosal. El sonido del martillo se mezcló con el canto de los grillos. 3 golpes. El eco de cada uno viajó por el valle, tocando algo invisible en su camino. Después se quedó de pie frente a ella. El viento soplaba leve, y el rosal, movido por la brisa, parecía inclinarse ante la nueva cruz. El anciano sonrió por primera vez en años. Una sonrisa pequeña, pero limpia. El pasado seguía allí, pero ya no mandaba. Y cuando entró a la casa, sin saberlo, una de las ramas del rosal mostró el primer brote verde después de tanto tiempo. El amanecer llegó con una calma distinta. No era el silencio habitual del valle, sino uno lleno de algo nuevo, como si el aire supiera guardar secretos. Los gallos cantaron más temprano, las hojas del algarrobo se movían con un brillo tenue, y la tierra, húmeda de rocío, respiraba. Don Efraín abrió los ojos cuando el primer rayo de sol entró por la ventana y se posó justo sobre la cruz que había terminado la noche anterior. La miró sin tocarla. La madera tenía ahora una suavidad que no estaba ahí el día anterior. Las vetas, pulidas por sus manos, formaban un dibujo parecido al de las arrugas en su piel. Una historia de años, de espera, de dolor que finalmente había aprendido a quedarse quieto. Encendió el fuego y preparó el café sin prisa. El sonido del hervor lo acompañó como una canción conocida. Cuando la taza estuvo llena, se acercó a la mesa y antes de beber, pasó la palma por la superficie de la cruz. Era ligera. La tomó con cuidado, la levantó frente a la ventana y la luz del sol atravesó la madera. Por un instante, el cuarto entero se iluminó con un tono dorado, cálido, casi vivo. Se quedó inmóvil. En ese resplandor, sintió algo que no era solo recuerdo ni simple emoción. Era una presencia. Algo, alguien, respiraba con él. El anciano apoyó la cruz sobre la mesa y, sin pensarlo, se arrodilló. No dijo palabras, solo se inclinó. Las lágrimas corrieron sin aviso, pero no eran de pena. Eran de alivio, de descanso. Lloró largo rato, en silencio, hasta que el café se enfrió. Cuando al fin se levantó, sintió el cuerpo más liviano, como si cada lágrima hubiese limpiado un peso viejo. Miró de nuevo la cruz y con una decisión serena, la envolvió en un trozo de tela que había pertenecido a su esposa, un paño bordado con hilos color lavanda. Luego salió al patio. El sol ya había trepado por los cerros. El valle olía a pan recién hecho y a leña húmeda. El anciano cruzó el jardín y se detuvo frente al rosal. Las hojas nuevas asomaban, pequeñas, frágiles, de un verde tímido. Sonrió con ternura. Así también empieza la fe, murmuró. Tomó la cruz y la sostuvo un momento contra el pecho. Después, emprendió el camino hacia el pueblo. El sendero de tierra estaba fresco. Cada paso levantaba un polvo claro que se quedaba suspendido unos segundos antes de volver a caer. Los vecinos lo saludaban desde las puertas, sorprendidos de verlo caminar con algo entre las manos. Hacía años que no lo veían así, sin el peso del silencio,
sin la mirada caída. Esa mañana, don Efraín parecía otro. Al llegar a la plaza, el sonido de las campanas lo envolvió. El eco se mezclaba con el canto de los pájaros y el murmullo de las fuentes. Frente al templo, un grupo de niños jugaba a correr entre los escalones, y entre ellos, Lucía. Al verlo, detuvo el juego y corrió hacia él. «Señor Efraín», gritó agitando la mano. «¿La hizo?». Él asintió. No habló, pero su mirada bastó. Lucía bajó la voz y se acercó despacio. El anciano desplegó la tela y la cruz apareció ante sus ojos. Era simple, sin adornos, pero tenía una belleza que no venía del trabajo sino del espíritu. La niña la miró como si viera algo sagrado. «Es la más bonita de todas», susurró. «Parece viva». Don Efraín bajó la cabeza, emocionado. «No la hice yo», dijo al fin con voz temblorosa. «Solo la sostuve». Lucía sonrió. «Mi hermano estará contento». El anciano tragó saliva. No preguntó nada. No era necesario. Caminaron juntos hasta el cementerio, que quedaba en una colina al norte del pueblo. El sol caía sobre los muros blancos y las sombras de los cipreses alargaban el camino. El aire olía a flores secas y a viento limpio. Lucía se detuvo frente a una pequeña tumba adornada con piedras pintadas. El nombre, escrito con letras torcidas, apenas se leía: Santiago. El anciano entendió. Se arrodilló sin decir palabra y con movimientos lentos limpió la tierra suelta. Clavó la cruz en el centro, con 3 golpes precisos. El sonido del martillo retumbó entre los cerros, profundo, casi solemne. Lucía lo miraba en silencio, con los ojos grandes y húmedos. Cuando la cruz quedó firme, el anciano retrocedió un paso. El viento sopló, y la tela lavanda ondeó sobre el madero como un pañuelo que despide. «Gracias, señor Efraín», dijo la niña, con voz entrecortada. Él le acarició el cabello. «No me des las gracias, hija. A mí también me hacía falta una cruz». Lucía no entendió del todo, pero sonrió. Ambos se quedaron ahí, mirando cómo la sombra de la cruz se alargaba sobre la tierra. El anciano sintió una paz que nunca antes había conocido. No era olvido, era reconciliación. Cuando el sol comenzó a caer, regresó al pueblo solo. El sonido de las campanas volvió a acompañarlo, pero ya no como eco lejano, sino como melodía. Al pasar frente a la iglesia, se detuvo un momento y levantó la vista. En el vitral principal, los rayos del atardecer formaban una cruz de luz dorada que caía justo sobre él. Cerró los ojos. Por primera vez en décadas, el peso del pasado no dolía. Solo quedaba la forma luminosa del perdón, extendiéndose dentro de él, como raíces nuevas bajo tierra húmeda. Esa noche, el viento volvió a soplar suave, y en el jardín de su casa, bajo la luna creciente, el rosal floreció con una sola rosa blanca. Esa tarde el cielo cambió de ánimo. El aire, que hasta entonces había sido tibio y dócil, comenzó a cargarse de un silencio raro, un silencio que suena antes de la lluvia. Las aves volaban bajo, los perros se inquietaban, y las hojas del rosal se movían con un temblor leve, como si presintieran algo que los hombres todavía no veían. Don Efraín había regresado del pueblo con paso tranquilo. La cruz ya descansaba en la tumba del niño, y su corazón, aunque cansado, estaba sereno. Sentía dentro de sí una calma que no recordaba desde hacía años. Pero el valle, caprichoso como todo lo vivo, tenía otros planes. Mientras el sol se ocultaba detrás de los cerros, una ráfaga de viento abrió la ventana de golpe. El anciano se levantó a cerrarla, pero al hacerlo, notó un olor distinto. El olor metálico del aire cuando la tormenta se aproxima. Miró al cielo y lo encontró encapotado, cubierto de nubes pesadas que se movían como animales heridos. Una sombra se extendió sobre los campos. El primer trueno llegó desde lejos, grave, profundo, haciendo vibrar los vidrios de la ventana. Luego, el relámpago rasgó el horizonte y durante un instante, el valle entero se iluminó de blanco.
Efraín sintió que el mundo respiraba con fuerza. Salió al patio y vio las ramas del algarrobo doblarse, el polvo levantarse, el cielo cerrarse sobre sí. El viento arrancó un trozo del techo de la galería, que cayó con un golpe seco. Las gotas comenzaron a caer gruesas, como piedras líquidas. En segundos, todo el jardín se volvió una sinfonía de agua. El anciano corrió a resguardar sus herramientas, entró al taller y empujó la puerta con fuerza. El agua ya se filtraba por las rendijas. Encendió una lámpara de querosén y el fuego bailó con el viento, proyectando sombras torcidas en las paredes. El sonido de la lluvia se volvió ensordecedor y los truenos hacían temblar el suelo. De repente, escuchó un crujido, un golpe fuerte en el patio. Abrió la puerta apenas un instante y vio el rosal. El viento lo había arrancado casi de raíz. Sus ramas golpeaban el suelo con violencia, mezcladas con barro y hojas muertas. Efraín sintió un nudo en el pecho. Ese rosal era lo único que había sobrevivido con él. Era su altar silencioso, su penitencia viva. Sin pensarlo, salió bajo la lluvia. El agua le empapó el rostro. El viento lo empujaba hacia atrás, pero él avanzó. Se agachó junto al rosal y con las manos desnudas, intentó afirmarlo. La tierra estaba blanda, las raíces se movían como serpientes tratando de escapar. «No te vayas», susurró. Era una frase que no iba dirigida solo a la planta. Era un ruego al pasado, a la memoria, a todo lo que había amado y perdido. El trueno siguiente fue tan fuerte que le hizo cerrar los ojos. Cuando los abrió, una ráfaga le arrancó el sombrero y lo lanzó contra la cerca. El agua caía con furia, pero él siguió sujetando el rosal. Sus dedos se llenaron de barro. El cuerpo le dolía, pero el alma ardía. En medio de ese caos, algo cambió. El viento giró de dirección, y por un instante, todo se detuvo. El agua siguió cayendo, pero más suave, más tibia. Y en ese silencio breve, una voz se filtró entre el ruido. No era humana, ni del cielo, ni de la tierra. Era una voz que no se oye con los oídos, sino con el alma. Una voz que decía: «Déjalo ir, no todo lo que amas necesita quedarse. Algunas cosas deben caer para volver a nacer». El anciano soltó el rosal. Sus manos quedaron abiertas, temblando, vacías. El viento se llevó las últimas hojas y el tallo se inclinó sobre el barro, exhausto. Efraín se quedó allí, arrodillado bajo la lluvia. El agua le corría por el rostro, mezclándose con lágrimas que no distinguía. No sentía miedo, sentía entrega. El trueno siguiente fue más lejano y la lluvia comenzó a menguar. Las nubes se abrieron despacio, como cortinas pesadas que dejan pasar la luz. El valle volvió a respirar. El aire se llenó de ese olor limpio que solo existe después de las tormentas, cuando el mundo parece recién lavado. Don Efraín regresó a la casa empapado. Dejó las botas junto a la puerta y se sentó frente al fuego. Las llamas eran pequeñas, pero firmes. Cerró los ojos y escuchó el sonido del agua escurriendo del techo. Era un sonido distinto al de antes. No amenazaba, acompañaba, y mientras el fuego crepitaba, entendió algo que no había querido aceptar durante años. A veces, la fe florece justo después del derrumbe, porque solo quien se atreve a perder todo, aprende a recibir de nuevo. Afuera, el rosal parecía muerto, pero bajo la tierra húmeda, una semilla dormida comenzaba a despertar. La noche se retiró despacio, como si tuviera miedo de irse. El valle amaneció cubierto por una neblina suave, esa que borra los contornos y vuelve sagrado todo lo que toca. El aire olía a tierra nueva, a promesa. El agua del arroyo bajaba clara, y el canto de los pájaros llegaba desde los árboles empapados. Don Efraín despertó con la ropa aún húmeda. El fuego del brasero se había apagado, pero la casa seguía tibia, como si algo invisible la cuidara. Por un momento no recordó la tormenta, solo sintió un silencio distinto. Un silencio lleno, fértil, parecido a la paz. Se levantó despacio, con las piernas doloridas, y abrió la puerta. El aire fresco le golpeó el rostro,
El sol todavía no había salido del todo, pero la luz ya comenzaba a deslizarse sobre el valle. Y entonces lo vio. El rosal. Aquel que la tormenta había derribado. Estaba en pie. El tallo principal, que la noche anterior yacía torcido, se erguía ahora con dignidad. Las hojas, lavadas por la lluvia, brillaban bajo la primera luz del amanecer. Y entre ellas, apenas visible, un brote diminuto, verde, tierno, milagroso, abría paso entre las espinas. El anciano se acercó con paso lento. No podía creerlo. Se agachó, tocó la tierra, aún blanda y húmeda. El barro tenía la textura de la carne viva, frágil, pero llena de sentido. A un lado del rosal, algo más llamó su atención. Un pequeño objeto brillaba entre la tierra removida. Con cuidado, apartó el barro con los dedos. Era un rosario. Las cuentas estaban sucias, pero intactas. El metal de la cruz tenía el mismo grabado que recordaba. Era el rosario de Clara, el que llevaba el día del accidente, el que nunca encontró entre los restos. El tiempo se detuvo. Don Efraín se arrodilló. Tomó el rosario con ambas manos y lo limpió con la orilla de su camisa. El barro se desprendió, dejando ver el brillo antiguo del metal. La respiración se le volvió temblorosa. Sintió que el pecho le ardía, pero no de dolor, de una emoción demasiado grande para caberle dentro. El viento sopló leve, y las cuentas tintinearon como campanas pequeñas. El anciano cerró los ojos. Durante años había pedido una señal, pero no sabía que la señal no siempre llega del cielo. A veces viene de la tierra, de lo que creíamos perdido, de aquello que el dolor enterró sin permiso. Y cuando finalmente la encuentra, no necesita palabras, basta el temblor de las manos para entender. Se sentó frente al rosal, aún de rodillas, con el rosario entre los dedos. Las gotas del amanecer caían lentas desde las ramas, golpeando la tierra con sonidos diminutos. Cada gota parecía marcar un compás, un ritmo nuevo en su alma. Don Efraín empezó a rezar, pero no con las oraciones que recordaba, no con fórmulas aprendidas. Oró con los silencios, con la respiración, con el latido que por primera vez en mucho tiempo no dolía. El sol subió un poco más. La neblina comenzó a disiparse. Y cuando el primer rayo tocó el rosal, la rosa blanca, aquella que había brotado después de la tormenta, se abrió del todo. Sus pétalos brillaron como si guardaran dentro la luz de otro mundo. El anciano sonrió, con lágrimas que ya no sabían si eran tristeza o alegría. Alzó el rosario al cielo y lo dejó caer sobre la tierra, a los pies del rosal. No como quien ofrece, sino como quien devuelve. La brisa volvió a pasar, y una hoja cayó suavemente sobre el rosario. El gesto era tan simple que parecía un milagro cotidiano, uno de esos que solo ve quien se atreve a mirar con fe. Don Efraín permaneció ahí largo rato, viendo cómo la luz cambiaba de color sobre la tierra mojada. El valle entero parecía agradecer. Las campanas del pueblo sonaron a lo lejos, no con el peso del deber, sino con la alegría de un corazón que despierta. Y entonces lo comprendió. No era solo el rosal el que había vuelto a la vida. Era él. Esa mañana, el anciano entró a su casa distinto. El aire olía a madera fresca. El trozo de pino sobre la mesa parecía esperarlo. Y en su mirada había algo que no se veía desde hacía décadas. Una chispa de comienzo, de fe recién nacida. El sol subía despacio por detrás de los cerros, derramando una luz dorada que se filtraba por las rendijas del tejado y pintaba la casa con un brillo nuevo. Don Efraín estaba de pie junto a la mesa de trabajo, las manos quietas, los ojos fijos en la cruz que había tallado días antes. Pero ahora, junto a ella, descansaba el rosario hallado bajo la tierra. El aire tenía un aroma distinto. Era una mezcla de pino recién cortado, ceniza apagada, y ese perfume limpio que dejan las lluvias cuando lavan lo viejo. El anciano respiró hondo, y sin saber por qué, se quitó el sombrero como si entrara en una iglesia. El taller, ese lugar que durante años fue su tumba, se había vuelto templo. Se acercó a la mesa, encendió una vela y colocó el rosario a su lado.
El fuego tembló suavemente, reflejándose en las cuentas. Esa luz menuda bailó sobre la madera y sobre sus manos arrugadas, llenas de historia. Por un momento, no hizo nada. Solo escuchó. El crujido leve del techo, el murmullo del viento colándose por la ventana, el canto de un pájaro madrugador. Todo sonaba en armonía. Y en ese silencio tejido de sonidos, su corazón encontró un ritmo que no le pertenecía, pero lo sostenía. Entonces se sentó frente a la cruz. Apoyó los codos en la mesa, entrelazó los dedos y bajó la cabeza. No rezó con palabras, no las necesitaba. Durante años había buscado el modo de hablar con Dios y siempre creyó que se necesitaban frases hermosas, oraciones perfectas, pero esa mañana descubrió que bastaba con estar, que el alma, cuando se entrega sin defensa, ora por sí sola. Sus labios se movieron apenas y de su pecho brotó una voz que era casi un suspiro. Gracias por seguir aquí. El fuego crepitó, como si respondiera, y el anciano siguió hablando, pero no hacia el cielo, sino hacia adentro. No sé por qué sigues viniendo, Señor. No sé por qué me esperaste tanto. Pero si todavía puedo sostener una herramienta, haz de mis manos algo útil otra vez. Que no construyan casas, sino paz. Sus palabras se perdieron en el aire, pero el taller parecía escucharlas. Las sombras se movían lentamente, como si la luz quisiera abrazar cada rincón. Efraín tomó el martillo. El metal, frío al principio, se calentó rápido entre sus dedos. Sintió el peso exacto, familiar, como si el tiempo no hubiese pasado. Frente a él, sobre la mesa, había un pedazo de madera que había sobrado de la cruz. Lo miró y comprendió que no era resto, sino comienzo. Cortó una pequeña astilla y la colocó al centro. Después, con paciencia, comenzó a tallar una nueva cruz, más pequeña, simple, hecha solo para tenerla cerca. El sonido del golpe resonó en la habitación, un golpe limpio, rítmico, sincero. Chac, chac. Cada vez que el martillo bajaba, el aire vibraba como si repitiera una oración. Aquí estoy. La luz del sol se volvió más intensa. Entró por la ventana y bañó el banco de trabajo. Las partículas de polvo flotaban doradas, moviéndose lentas, como almas diminutas celebrando. Efraín sonrió. Hacía tanto que no sonreía mientras trabajaba. Mientras tallaba, pensó en Lucía, en la cruz que ahora descansaba en el cementerio. Pensó en el niño que esa cruz recordaba, y en los suyos, que también descansaban bajo tierra. Y sin darse cuenta, su oración se volvió gratitud. Gratitud por haberlos amado, por haberlos perdido, y por volver a encontrarlos de otro modo. El anciano levantó la pequeña cruz recién terminada. La sostuvo a contraluz. Era imperfecta, desigual, pero hermosa. La besó con ternura y la colocó junto al rosario. En ese gesto había redención. Afuera, el valle resplandecía, el agua del arroyo bajaba clara, y los árboles se mecían al compás del viento. El mundo seguía siendo el mismo, pero él no. Don Efraín se levantó y salió al patio. El rosal, aún mojado, se erguía con vida. Las gotas del amanecer caían de sus pétalos blancos y formaban un pequeño hilo de agua que corría hacia la tierra. El anciano se arrodilló frente a él. Tomó el rosario entre los dedos y lo dejó sobre el suelo húmedo, al pie de la planta. No como ofrenda, sino como regreso. Después juntó las manos y cerró los ojos. El viento sopló, moviendo las ramas como si respondiera al gesto. El rosal crujió levemente, y una segunda flor comenzó a abrirse junto a la primera. Efraín no la vio. Estaba absorto en su oración sin palabras. El rezo del carpintero no tenía forma ni medida. Era el agradecimiento puro de un alma que, después de haber enterrado su fe, la había visto florecer de nuevo. El sol terminó de salir, y el valle se cubrió de oro, y allí, en medio de ese resplandor, el anciano permaneció inmóvil, con las manos juntas, respirando despacio, como si cada inhalación fuera una promesa cumplida. El día recién comenzaba, pero para don Efraín era ya una eternidad.
El valle amaneció con un color que no tenía nombre. No era el dorado de siempre ni el azul profundo de los días limpios. Era un tono nuevo, como si el cielo hubiera aprendido a perdonar. Don Efraín salió al patio temprano, sin sombrero, con el rostro descubierto al viento. El aire olía a hierba recién nacida, y el canto de los pájaros bajaba desde los cerros con una alegría que parecía escrita para él. El rosal, su rosal, estaba lleno de brotes. No uno ni dos, decenas. Verdes, firmes, húmedos, naciendo de la madera que el viento había intentado arrancar. El anciano se agachó despacio, con la reverencia de quien asiste a un milagro sin trompetas. Pasó los dedos por los tallos y el rocío se le pegó a la piel. El agua era fría, pero su tacto tenía calor. Cerró los ojos. Recordó la tormenta, el miedo, el barro, la voz que le había dicho déjalo ir. Y comprendió que nada había sido pérdida. Solo poda. El corazón le tembló en el pecho, pero ya no de tristeza, sino de una ternura profunda, inmensa. Por primera vez en su vida, entendió que el dolor también puede ser tierra, y que cuando se riega con lágrimas sinceras, florece. Esa mañana tomó su pequeña cruz y la colocó junto al rosal, entre las raíces húmedas. El sol la tocó y la madera brilló. Las dos flores que habían abierto parecían inclinarse hacia ella, como en oración. Efraín sonrió. Al poco rato, Lucía apareció por el camino. Venía corriendo con el vestido verde y una sonrisa que traía toda la luz del pueblo. «Señor Efraín», gritó, «mi abuela dice que las flores volvieron». El anciano asintió, emocionado. La niña se acercó al rosal y abrió los ojos con asombro. «Es hermoso», dijo tocando un pétalo con cuidado. «Floreció cuando dejé de aferrarme», respondió él con voz baja. «A veces hay que soltar para ver crecer». Lucía lo miró sin entender del todo, pero algo en sus palabras se quedó latiendo en su pecho. El anciano le entregó una de las pequeñas cruces que había tallado días antes. «Para ti», dijo. «No es un regalo, es un recordatorio». «¿De qué?», preguntó ella. «De que incluso cuando el árbol parece seco, las raíces siguen vivas». La niña sostuvo la cruz contra el corazón y sonrió. Luego, sin decir más, corrió colina abajo, dejando un eco de risas y polvo luminoso. El anciano la siguió con la mirada. El viento jugaba con las hojas y el valle parecía moverse al ritmo de una respiración invisible. Cada casa, cada piedra, cada sonido tenía un brillo nuevo, como si la creación entera se hubiera lavado los ojos. Esa tarde, don Efraín volvió a su banco de trabajo. Sacó más trozos de madera y comenzó a tallar. Pero ya no lo hacía por costumbre ni por penitencia. Tallaba por gratitud. Las virutas caían al suelo como pétalos, y el aire olía a pino y esperanza. Con cada cruz que terminaba, pensaba en alguien del pueblo. La viuda que rezaba sola, el joven que buscaba trabajo, la madre que lloraba a su hijo. Y una a una, las fue dejando en la puerta de esas casas, sin nombre, sin carta, solo madera y fe. Al principio, la gente no sabía quién las dejaba, pero todos coincidían en lo mismo. Desde que aparecieron esas pequeñas cruces, el pueblo cambió de aire. Las campanas sonaban más suaves, las lluvias llegaban cuando se las necesitaba y las noches eran menos frías. Don Efraín no buscó crédito. Solo seguía tallando, cada día, con la paciencia de quien sabe que su oficio ahora no construye cosas, sino almas. Una tarde, mientras el sol bajaba detrás de los cerros, se sentó junto al rosal florecido. El viento soplaba tibio, y el aire traía el olor de las flores nuevas. Abrió el viejo rosario que había encontrado, y lo colgó del tallo principal. Las cuentas, golpeadas por la luz, tintinearon como campanas diminutas. El anciano respiró profundo y cerró los ojos. Su corazón latía lento, pero firme. La fe no lo había devuelto al pasado, lo había devuelto al presente, y allí, entre el sonido del viento y el perfume del rosal, comprendió al fin que no se trata de volver a lo que fuimos, sino de florecer en lo que queda.
El valle guardó silencio unos segundos, y en ese silencio, algo invisible sonrió. La tarde se fue disolviendo como una plegaria cansada. El sol descendía detrás de los cerros, y el valle se llenaba de un resplandor dorado que parecía flotar en el aire, suspendido entre el día y la noche. Don Efraín permanecía sentado junto al rosal, con la espalda recta y el rostro encendido por esa luz que no lastima. No hablaba, no pensaba. Solo respiraba el milagro silencioso de seguir vivo. El viento soplaba despacio, moviendo las ramas como si acariciara al mundo. Cada hoja, cada pétalo, cada sombra parecía tener un propósito. El anciano miró la cruz pequeña al pie del rosal. El rosario colgaba de una rama, tintineando al compás de la brisa, y en ese sonido diminuto encontró una melodía que no venía de la tierra. Era la misma que había escuchado de niño, en las manos de su madre rezando frente a una vela. Era la música de la fe, esa que no se aprende ni se olvida, solo se recuerda cuando el alma despierta. El cielo comenzó a teñirse de violeta. Los pájaros cruzaban el aire en grupos pequeños, buscando refugio antes del anochecer. Don Efraín lo siguió con la mirada y comprendió que toda criatura, por pequeña que sea, tiene su vuelo y su hora. También él había tenido la suya, y aunque cayó, el cielo seguía ahí, esperándolo. Pensó en Clara y en Mateo, no con dolor, sino con una ternura profunda, serena. Los imaginó sonriendo, no desde lejos, sino en el aire mismo, en el perfume de las flores, en la claridad del agua. Comprendió que nunca se habían ido, solo habían cambiado de forma, y entendió que Dios no le había quitado nada, solo le había pedido tiempo para enseñarle a mirar de nuevo. La noche cayó despacio. Las primeras estrellas aparecieron sobre el valle, encendidas como recuerdos que ya no duelen. La brisa trajo el aroma del pan recién horneado, de los rezos que salían del templo, del fuego que encendían las familias para espantar el frío. Todo en el mundo parecía respirar junto a él. El anciano se levantó con calma. El cuerpo le pesaba, pero no el alma. Miró el rosal iluminado por la luna y sonrió. Esa sonrisa no era de triunfo, sino de paz. Una paz que no necesitaba explicación. Cruzó el patio y entró en su casa. Sobre la mesa quedaban astillas, virutas y la herramienta que había usado por última vez. Pasó la mano por encima, agradeciendo sin palabras. El taller, ahora, estaba lleno de vida. Las sombras ya no asustaban, eran testigos. Antes de apagar la lámpara, volvió a mirar la ventana. La luna entraba como una bendición blanca. Entonces habló, no con voz de súplica, sino con la serenidad de quien al fin ha comprendido. Gracias, Señor, por dejarme construir otra vez. Apagó la luz. El silencio volvió, pero era un silencio distinto. No el de la soledad, sino el del descanso. Afuera, el rosal se mecía al ritmo del viento, y una de sus flores, la más alta, se abrió lentamente bajo la luna. El valle durmió en paz esa noche. Y cuando las campanas del templo sonaron al amanecer, su eco no trajo tristeza ni nostalgia, trajo gratitud, trajo vida, trajo memoria. Porque a veces, para que florezca la fe, hay que enterrar el pasado. Y cuando uno lo hace con amor, lo que parece sepultura se convierte en semilla. Así fue como el anciano que enterró su pasado vio florecer su fe. Y si esta historia tocó tu corazón, compártela con quien necesite recordar que Dios sigue obrando, aún en el silencio de la tierra, aún en el alma que cree estar perdida, aún cuando parece que ya no hay flores por nacer.